Amigos, buen días. Muy buenos días. Voy a tener una entrevista ahora temprano en la mañana. Vamos a hablar del dólar. Estoy con problema de audio con ellos. Denme un segundo, por favor. ¿Me puede dar audio, por favor? Buen día, amigos. Buen día. Hola a todos. Buenos días. Voy a tener una primera entrevista. Estoy con problemas de audio con ellos. Denme un minuto. Estoy esperando que me puedan hacer algunas pruebas. Estamos en la red uno con el Mañanero. Vamos a hablar del tema del dólar, la cotización del dólar, así que les pido estén atentos. Recording in progress. Señor, dame retorno, por favor. ¿Aló? Ya, sí, ya tiene retorno, sí, señor. Ok, ahora sí, gracias. ¿Cuánto tiempo generalmente espera usted? 15 minutos más o menos hay que esperar, porque viene lleno y aquí ya no hay para ¿Cuántas cuadras camina de su casa hasta acá? 3 cuadras más o menos. Perfecto, señor. Esperemos que encuentre movilidad. Muchísimas gracias. Señor, ¿usted también esperando transporte público? Sí, mi señorita, muy buenos días, porque a estas horas uno siempre va a su trabajo y por falta de movilidad tenemos que hacer filas, a veces media hora, a veces más de media hora, porque no hay combustible y están trabajando poca movilidad también. No hay movilidad por combustible. Sí, bueno, ahí están haciendo fila y a veces poco lo que están con GNB, eso es lo que están trabajando. Los que son a gasolina no están prestando servicio, señorita periodista. Perfecto, señor Héctor. Mire, le muestro a la gente del frente que está pasando hasta este otro lado para encontrar vehículo hacia La Ceja en su mayoría. Puede ver la gente que está subiendo como 2 o 3 cuadras de la carretera Viacha con dirección hacia el sector del cruce de Villadela, también para esperar transporte público. Gente de este otro lado que también está viniendo por este otro lado. Ahí está Héctor. Gracias, mi querida Maggie. Yo sé que este es un lugar bastante álgido cuando estamos hablando del tránsito vehicular. Te pido que te quedes ahí, por favor, Magalí, para retomar el contacto más adelante y conocer qué dicen también los mismos transportistas. Te mando un abrazo y nos vemos en unos minutitos nada más. Oiga, qué grave, ¿ah? Claro, es que todo esto tiene un encadenamiento y es la falta de combustible que genera trancaderas y al mismo tiempo esa necesidad de poder buscar movilidad y uno tiene que estar esperando. Si antes, digamos, aguardaba en una hora pico, unos 20 minutos, ahora serán casi 40. Seguimos avanzando. Hay consejos en el Mañanero, Marce. Gracias, Héctor. En el Mañanero nos gusta empezar el día con limpieza, con mucha energía, claro que sí. Prueba Brita, acción completa que elimina la suciedad más fácil y deja la ropa impecable, con aroma a limón o tal vez floral.
y libre de fosfato. Ojo, proteges a tu familia y al planeta. Freestar, acción completa. Es brillante como tú. Además, tiene partículas removedoras de suciedad que así eliminas más rápido de tu ropa la mugre. A continuación tenemos Uno Decide, acompáñenos. Uno Decide, Elecciones Generales 2025. El país inicia una transición de gobierno tras la victoria de Rodrigo Paz Pereira en el balotaje que se llevó adelante este fin de semana. Y vamos a hablar de las prioridades económicas, las principales dudas que enfrenta la nueva administración, precisamente con nuestro siguiente invitado. Estamos con el analista económico Jaime Dun, quien nos acompaña esta mañana en el programa. Muy buenos días, Jaime, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Jaime, ¿cuáles son las principales prioridades inmediatas que debería asumir el nuevo gobierno para principalmente recuperar la estabilidad y generar gobernabilidad? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las medidas en realidad tienen que venir digamos, con diferentes prioridades. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes. No hay duda alguna que el tema del combustible es fundamental y eso tiene que estar resuelto, más aún cuando ha habido una promesa del gobierno que no va a haber ya ningún tipo de colas y va a haber abastecimiento total de combustible el mismo 9 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces creo que esa es una prioridad. Un país sin combustible, sin energía, simplemente no puede funcionar. Ahora, dicho eso, está también claro que hay que resolver los problemas de fondo de la economía, porque la falta de combustible, la falta de dólares son la consecuencia de un problema mucho más profundo en el ámbito económico, que viene del hecho de que la supervivencia del gobierno hasta ahora no solo que ha agravado los desequilibrios, sino ha profundizado todo lo que es el exceso de gasto público. Se ha puesto restricciones a importaciones, al acceso a divisas. El oro del Banco Central ha sido vendido a futuro. Al mismo tiempo están comprando oro y metiendo liquidez al sistema en bolivianos. Por el otro lado, había una aprobación congresal de ciertos préstamos. Esos tienen que ver cómo se desembolsan. Y para aclarar, en realidad hay como 3.400 en préstamos aprobados, en realidad por los multilaterales, por los acreedores, pero no necesariamente por el Parlamento. Entonces hay muchas medidas que se tienen que tomar. Tiene que restaurarse el equilibrio monetario, hay que detener el financiamiento del déficit por parte del Banco Central, hay que reducir el gasto público, hay que establecer lo que sería, digamos, una senda de estabilidad rápidamente. Hay que alinear el tipo de cambio. Hay muchísimo trabajo que hacer. Eso, por supuesto, también, y aquí vengo a hacer ya una crítica constructiva al gobierno. Creo que es importante que le empiecen a decir a la gente los efectos que eso va a tener en la economía. Lo que sí queda claro, que haciendo una crisis de origen fiscal, una crisis causada por el mismo gobierno, las medidas que se tienen que tomar de ajuste son duras, son complejas y evidentemente vienen con dolor a corto plazo para una estabilización a mediano plazo. Y precisamente, Dun, hablando de la crisis de los carburantes que atraviesa nuestro país, quiero presentarle la siguiente producción, porque el presidente electo Rodrigo Paz ha informado que se gestionan los recursos para garantizar el abastecimiento de los carburantes. Explicarles que hemos estado dialogando especialmente con el gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburo vinculado a la gasolina y al diésel, y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población que empezaremos a ejercer o aplicar aquello que el pueblo de Bolivia aceptó como el programa principal en esta segunda vuelta, y nos conlleva a tanto a Paz como a Lara cumplir con esos compromisos, y uno de ellos era
la necesidad de garantizar hidrocarburos a partir del 8-9 de noviembre. Estamos trabajando en ello arduamente. Esta mañana hemos tenido varias llamadas con estas naciones amigas para poder cumplir con este propósito. Hay una serie de decisiones que las vamos a tomar rápidas. No se olvide que tiene usted en créditos aprobados más de 3.500 millones de dólares aprobados ya. Estamos en tratativas con CAF, con plata, para hacer un primer paquete. La diferencia entre la forma de manejo en el tema dólares en nuestra versión de bandas hace que tu capacidad de reserva sea menor a la del bolsillo, porque es fijo y necesita estar respaldando tu tipo de cambio todos los días. Tenemos un muy buen equipo de economistas que van a tomar las determinaciones correctas y estoy seguro que en el muy corto plazo, resolviendo el tema de los hidrocarburos, Bolivia empieza a encaminarse ya con certidumbre. Lo que Bolivia quiere es certidumbre. Jaime, hay expectativa de normalidad para el 9 de noviembre. Desde su visión técnica, ¿qué tan factible es esta normalización en este plazo? Bueno, la normalización en la provisión de combustible es un hecho que tiene que darse, más aún cuando la promesa ha sido hecha. Recordemos que el ciudadano boliviano el ciudadano boliviano promedio escucha las promesas y por supuesto espera que se cumplen, no solo lo del combustible, sino todas las promesas electorales que se han hecho. Pero sí hay que ser claros, hay que ser contundentes con la población y creo que no me corresponde tanto a mí, pero el equipo económico tiene que explicarle a la gente que ya las medidas de cambio importantes que se tienen que hacer van a venir, como digo, no solo que en un tiempo mucho más adelante. Algunas medidas van a tener que tomarse y sus efectos se va a ver en meses o inclusive en años. Por ejemplo, entre las medidas que hay que tomar y haciendo rápidamente un análisis de lo que ellos mismos como programa de gobierno han establecido y si se hace rápidamente una modelación de las medidas que van a tomar, pues hay que reducir el gasto público. Han dicho que lo van a reducir de manera gradual. La reducción del gasto público, una consolidación fiscal de, digamos, 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, bajar de, digamos, un 10% del déficit fiscal a 7 y después a 4 paulatinamente, el realizar una devaluación que definitivamente va a tener que ocurrir, del 75-80%, creo que está en línea de lo que se va a tener que hacer. Ese tipo de medidas más la reducción de la subvención al combustible, digamos que sea de más o menos del 30-40% de la subvención que se tiene hoy en día, eso van a tener consecuencias inmediatas, pero van a ser parte de la solución. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, primero vamos a tener, digamos, y hablo en plural, los que estamos en materia económica sabemos que la solución va a venir por tener que llevar la economía básicamente a un crecimiento más lento que el que tiene ahora. Ya está en recesión la economía, pero esa recesión se va a profundizar primero, llegando a capaz debajo del 4 o 5% en 2026 y hablar de una inflación del 35-40% en 2026 también creo que está en las cartas, pero la ciudadanía va a tener que entender que ese dolor inicial va a ser un año duro el 2026, pero sin embargo va a ser parte de la solución. Es decir, va a ser necesario ver una economía que se reajusta, que los precios relativos buscan equilibrios, que el tipo de cambio busca su equilibrio y todo eso significa, por supuesto, un reajuste que significa un crecimiento más lento, una inflación más alta, pero va a ser parte de la solución. Ahora también recordemos que el presidente electo anunció medidas concretas como ser los bonos, la legalización de los vehículos indocumentados, entre otros. ¿Son fiscalmente sostenibles estas propuestas en el contexto actual que está viviendo el país? Mira, Claudia, yo básicamente me baso en lo que está oficialmente registrado en el órgano electoral plurinacional como programa de gobierno. Todas las otras cosas que se han anunciado, la verdad es que yo quisiera tomarlos más como promesas electorales de campaña, que sí son obviamente importantes y las van a tener que cumplir,
pero la verdad es que si se tomaría en cuenta cada una de esas promesas que han hecho, la casa de 2 pisos, la renta dignidad a 2.000, que después han aclarado que sería solo un incremento de 500 bolivianos, y otras cosas que han prometido, laptops para todos los estudiantes. Si ponemos todo eso, la verdad que el modelo económico pues queda tremendamente estresado e inviable de alguna manera si se hacen todas esas cosas, especialmente en un primer momento, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental que el equipo económico de Rodrigo Paz empiece a dar certidumbre a la gente de lo que se va a hacer realmente. Ha habido muchas ofertas populistas y eso obviamente ha dejado a la gente con mucha incomodidad. El hecho que hemos tenido, por ejemplo, un incremento en la cotización del dólar en las primeras horas es el reflejo justamente de la incertidumbre que han causado ese tipo de digamos, de aceleraciones o ese tipo de promesas. Y eso ha llevado también a un desorden, lamentablemente, en lo que podría ser un paquete de estabilización económico y reformas estructurales. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está en el órgano electoral plurinacional como un programa oficial, otra cosa es lo que dice el equipo económico y otra cosa es lo que dice el vicepresidente, ¿no? Entonces, a un momento parecería que hay 3 programas de gobierno. Entonces, creo que es importante, por eso, tener claridad de por dónde va a ir la cosa y eso se puede resolver en una conferencia de prensa donde den un listado de las 5 o 6 prioridades y no solo eso, aclaren lo que no se va a hacer ahora. La gente creo que necesita saber que los 2.000 bolivianos es imposible que se cumpla. La gente tiene que saber que casa de 2 pisos realmente no hay presupuesto para eso y por lo menos no se lo puede hacer como una de las primeras medidas. La gente se guía por expectativas. El votante ha realizado su voto también con la esperanza y la expectativa de que eso se va a cumplir. Pero la gente tiene que entender que eso no se puede cumplir el primer día. Pero sin embargo, eso tiene que venir como una aclaración del mismo equipo económico para que las expectativas de la gente estén alineadas de manera correcta. Sino la posibilidad de haber conflictos ya el mismo 10 de noviembre también son demasiado altos. Bien. Ahora, Jaime, en materia cambiaria, ¿por qué sube y baja el dólar paralelo diariamente en nuestro país actualmente? ¿Qué peso tiene el contexto político frente a los factores macro? Bueno, mira, lo que tú estás diciendo es muy importante. Primero, obviamente, tenemos un banco central que no tiene las reservas para defender el tipo de cambio, entonces el tipo de cambio ha sido dejado a que sea cotizado por las fuerzas del mercado. Está reflejando el tipo de cambio paralelo, el precio, digamos, real de la divisa en este momento. Entonces hay varios factores, ¿no? Primero, sí, quede claro que la divisa, en este caso el dólar americano, es un refugio para todos los bolivianos. El acceso además al dólar digital, ya sea un USDT o un USDC, se ha hecho mucho más fácil por la normativa que ha salido y eso se ha vuelto en una manera de quitar presión sobre el dólar físico que ya prácticamente está en extinción. Entonces, haciendo un refugio para los bolivianos, pues toda incertidumbre política y económica va a hacer que se afecte a la cotización. Entonces, por eso la certidumbre tiene que empezar a darse todos los días. Me parece muy bien que se ha anunciado de que ya hay un gabinete, por ejemplo, ¿no? Habrá que presentar ese gabinete. Entonces, porque lo que pasa es que en este tipo de escenario, todos los agentes económicos, tú, yo, todos, las empresas, microempresarios, grandes empresarios, van a recurrir siempre al dólar como refugio, además, cuando se percibe que las políticas podrían cambiar muy rápidamente o que hay más riesgo de inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿no? Decir que se va a hacer ciertas cosas, la probabilidad de que no se haga, todo eso afecta en la cotización. También hay expectativas de devaluación y ajuste del tipo de cambio oficial. Eso es un hecho. Es un hecho. Va a venir una devaluación. El tema es qué tan grande va a ser. Las estimaciones que hemos podido hacer con nuestro equipo es una devaluación de más o menos del 70-80%.
Jaime, ya para ir finalizando y brevemente, sobre la relación bilateral con Chile, ¿en qué medida una mejor relación contribuye a la recuperación económica de Bolivia? Mire, está escrito desde 1776, en la riqueza de las naciones y todas las obras, toda la evidencia empírica, académica, hay muchísima prueba. Es más, se podría decir que es incuestionable y hasta por lógica que un país, mientras más abierto sea al mundo, no solo mayores probabilidades de progreso y desarrollo, sino también de estabilidad económica. Un país no puede crecer hacia adentro. Un país no puede pensar resolver los problemas de la pobreza vendiéndose cosas entre pobres. Hay que abrirse al mundo. Uno de los grandes errores del modelo económico, social, comunitario, productivo, ha sido dar un énfasis muy grande a lo que se llama la demanda interna. Entonces, tratar de que la economía crezca y nos desarrollemos haciendo que los potosinos le compren a los orureños a los cruceños y entre nosotros nos compremos y vendamos cosas. Vendiéndonos cosas entre pobres nunca vamos a salir adelante. Hay que abrirse al mundo y tener relaciones bilaterales normalizadas con todo el mundo tiene que ser una prioridad. Hay temas ideológicos que hay que dejar de lado. Hay temas históricos que hay que revisar. Nos tenemos que hacer la gran pregunta que muchos países exitosos que se han hecho, ¿qué hemos hecho mal? ¿No es cierto? Eso tenemos que responder y no seguir con la pregunta de quién nos ha hecho esto. Tenemos que dejar de ser el país víctima, tenemos que ser el país que ve el futuro de ahora en adelante. Nunca hay que olvidar el pasado, pero no tiene que ser un ancla para el desarrollo y no tiene que ser un ancla para lo que puede venir hacia adelante. El nuevo gobierno deberá combinar decisiones rápidas, responsabilidad fiscal, acuerdos políticos para recuperar la confianza y encaminar la economía de nuestro país hacia la estabilidad, sin duda. Y le agradecemos a Jaime Dun, analista económico, por habernos acompañado esta mañana y brindarnos este análisis claro y directo sobre cuáles son los principales desafíos económicos del nuevo gobierno en nuestro país. Que tenga muy buenos días, Jaime. Un placer. Claudia, muy buenos días, un gusto. Buenos días, 7:28. Esto es Uno Decide en el Mañanero. Amigos, buenos días. Como se darán cuenta, el tema económico ya es un tema de discusión fundamental. Y miren, lo importante es que la gente se dé cuenta de que vienen medidas que son no necesariamente del agrado de todos. Creo que eso tenemos que entender, los bolivianos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes de que cuando se toman medidas de estabilización macroeconómica, pues los resultados les gustan a algunos y no les gusta a otros. Eso es parte del proceso de hacer este saneamiento a la economía. Especialmente cuando ha sido de origen fiscal la crisis. ¿Qué significa una crisis de origen fiscal? Significa que es una crisis causada por el mismo gobierno por haber gastado más de lo que se tiene. Entonces, hay que dejar de gastar. Cuando tú tienes un gobierno que ha basado el desarrollo de la economía, ha basado el crecimiento de la economía en gastar y consumir, pues cuando tú frenas esas dos cosas, eso afecta directamente no solo al crecimiento en términos económicos y matemáticos, sino también obviamente repercute en la ciudadanía. Entonces tenemos que estar también todos conscientes de que es algo que se tiene que hacer. La economía tiene una particularidad, queridos amigos. Cuando tú abusas de la economía, gastando más de lo que tienes, fijando precios, no dejando que el libre mercado funcione, subvencionando, distorsionando todos los precios relativos. Cuando tú haces eso, la economía es como que se resiente, se enoja y te la cobra. O sea,
Todo lo que te han regalado en el pasado, lo tienes que volver a devolver en el futuro. O sea, lo tienes que devolver en el futuro. Más o menos así podríamos decir a grandes rasgos que funciona la economía. Todo lo que te han regalado con una mano, la economía te lo cobra después. Fíjense, piensen en el combustible. Toda esa subvención al 3.72, 3.74, esa diferencia de más o menos 10 bolivianos, 8 bolivianos, que el gobierno te ha regalado, nos ha regalado de alguna manera, ahora la economía no nos está cobrando. Por eso no hay combustible. La economía está diciendo, ¿quieres combustible? Paga 8, paga 13. No las está cobrando. Y no solo en un tema de precios directamente con el combustible, sino la inflación. Ahora todo es más caro, porque la economía está tratando, ¿no es cierto?, de equilibrar precios, porque han estado durante mucho tiempo en un estado de desequilibrio. El tema es que viene de golpe. Ese es el problema. Y tus ingresos no se ajustan con la misma velocidad. Entonces ese es el problema que tenemos. Mientras si hubiéramos tenido una economía ya hace tiempo atrás sin subsidios, sin subvenciones, sin tanto gasto, estaríamos obviamente mejor. Ahora el tema es el siguiente. Mientras más tiempo se tarda, peor es la cosa. Peor es la cosa. Por ejemplo, el tema de las subvenciones. Mientras más tiempo se tarda, el hueco es más grande. Entonces, el dolor es más grande. Han hecho estudios muy interesantes aquí en Bolivia por instituciones independientes y he tenido acceso a ver esa información y ellos dicen, por ejemplo, que en un segundo, porque aquí tengo mis notas, ellos han hecho un estudio y dicen que el costo de la inacción del gobierno es más alto que el del ajuste. Eso es muy cierto, es lo que tenemos que comprender los bolivianos. El no hacer nada es más doloroso que el dolor que se viene. O sea, hoy ya estamos sufriendo todos los bolivianos. Y este dolor se va a intensificar más y va a ser más largo si no se toman decisiones. Entonces, en este análisis nos muestran, por ejemplo, en el tema de la inflación. Si el 2010 se hubiese quitado la subvención a los combustibles, la inflación hubiese subido al 10%, inmediatamente. Si el 2022 se hubiese quitado la subvención, ya la inflación hubiese trepado del 15 al 20%. Si el 2025, es decir, hoy se quita la subvención, la inflación subiría más o menos al 35%. Si se la quita recién en el 2026, subiría al 40%. ¿Se dan cuenta? Mientras más tiempo esperamos, el dolor es más alto. Entonces, ¿qué le podemos decir al gobierno? Tú eres un irresponsable porque has dejado que pase más tiempo. Eso es cuando tienes gangrena en el dedo, ¿no? Esperas 5 días, la gangrena es el dedo total. Esperas 5 días más y es toda la mano. Esperas otros 5 días, ya llega hasta el codo y eso empieza a crecer, ¿no? Entonces, el atacar el tema del gasto público, esencialmente en el tema del subsidio, es muy importante. Es preocupante, les digo sinceramente, que se hable que el subsidio se va a quitar en etapas, porque eso significa que la cura va a venir en etapas también cuando tiene que ser más rápido. De alguna manera, los bolivianos creo que ya hemos comprendido que es mejor tener combustible a un precio más alto, a un precio de más o menos 8 o 9 bolivianos, que no tener combustible a 3.74 o 3.72. Si tú como transportista sacas tus números,
¿cuánto estás perdiendo haciendo filas de 8 o 14 horas? Haz una cuenta de cuánto estás perdiendo en clientes, en carreras. O si eres un transportista del sector de transporte pesado, tener tu camión 10 días parado, ¿cuánto significa en dinero? Y si eso lo transformas en precio de combustible, ya te está costando sobre el 15, 20 bolivianos el litro, por todo lo que estás dejando de ganar. Entonces, por eso es muy importante tener el combustible al precio que tenga que ser, pero tener la garantía que lo vas a tener siempre. El combustible más caro es el que no tienes, que nunca puedes tener. Ese es el más caro. Entonces es mucho más, por supuesto, conveniente que suba el precio, pero que lo tengas siempre. Justamente el problema que tenemos ahora es que el haber tenido tantas subvenciones, fijaciones de precio, prohibiciones de exportaciones y todos esos elementos han hecho que la economía se resienta y la economía pues no funcione de manera normal. Por supuesto que siempre y cuando haya alguien, en este caso el papá Estado, consiguiendo dólares y trayendo combustible barato para que nosotros tengamos barato, suena bonito. Pero la pregunta es qué tan sostenible es eso. Si una de las cosas que se ha revelado para el ciudadano común, que no entendía cómo funciona el modelo económico del MAS, se ha dado cuenta que el modelo económico del MAS era siempre una gran ficción, como decíamos muchos. ¿Por qué? Porque para funcionar necesita gran cantidad de recursos que sean de alguna manera transferidos a los ciudadanos a través de una forma de subvención, de bono, es decir, de regalo. Por eso el modelo económico, social, comunitario, productivo nace prácticamente con una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque los recursos para repartir son finitos, o sea, se van a acabar en algún momento. Entonces, cuando nace ese modelo, sabíamos que se iba a acabar. El tema era que no sabíamos cuándo, pero que iba a morir el modelo, iba a morir. Y esa fecha de expiración ha sido el 2014. Y ese es otro de los temas que hay que hablar con claridad. Ya desde el 2010 se advertía al gobierno que eso se iba a terminar. Hay expertos en hidrocarburos que desde el 2009, 2008 ya decían que el gas se iba a acabar. Se acabó. Y el gobierno no hizo caso, no nos escuchó. Y después del 2014, 2015, cuando la evidencia estaba ya clarísima de que ya no va la economía en ese modelo, es más, les comento que entre el 2014, 2015, 2016, ya hay una caída del 65% más o menos en lo que se llama la renta hidrocarburífera de Bolivia. Entonces esa caída tan pronunciada de estar sobre los 5.400 millones de dólares de ingresos para el PGN colapsa en un 65%. Es decir, ahí ya se debieron tomar las medidas, pero el gobierno ignora eso. Ignora eso. Y reemplaza los ingresos del gas con ingresos o flujo, digamos, que le dé el Banco Central. ¿Cómo? Le dice al Banco Central, vende tus reservas para darme plata a mí. ¿Qué tal eso? Entonces el Banco Central ha sido pues reventado, explotado, expoliado totalmente por el gobierno. Y eso ha hecho que el Banco Central se quede sin los elementos necesarios para controlar el tipo de cambio. ¿A qué me refiero? Se quedó sin dólares y sin oro. Y eso ha hecho que el tipo de cambio y el dólar se dispare y el dólar empiece a escasear.
Entonces, escasear. Entonces, señores, ¿qué les quiero decir con esto? La crisis ha sido causada por el gobierno. La crisis no ha sido causada por una guerra interplanetaria, no ha sido causada por un maremoto no sé dónde, no ha sido causada por ningún fenómeno natural, no ha sido causada por pandemia, nada. Resulta que el virus pandémico y el desastre natural más terrible que ha tenido la economía boliviana ha sido el masismo. Ellos han causado esta crisis. Entonces ahora tiene que venir un nuevo gobierno a solucionar el problema causado por el MAS. Y eso tiene que quedar claro. El MAS ha destruido la economía y otro tiene que venir a recuperarla. Pero la recuperación no va a ser indolora. No va a ser. Y lo preocupante es que por tratar de que duela menos, se aplazan medidas. Y si el gobierno aplaza medidas simplemente por el cálculo político, pues puede terminar alargando esta crisis en vez de solucionarla. Cuando tú tienes una muela podrida, una muela totalmente destrozada por adentro, tienes que ir a un dentista que te ponga la anestesia, que haga todo lo que tenga que hacer, pero hasta la anestesia duele. Hasta la anestesia duele. Es un dolor rápido, pero necesario. Entonces, si estás pensando además de que el 9 se van a solucionar todos los problemas, te equivocas. Si estás pensando que va a ser un tema de 6 meses y volvemos a la normalidad, también te equivocas. Si tú crees que vamos a volver al tipo de cambio del 6.86, 6.96, también te equivocas. Prepárate para saber que no va a ser así. Si tú crees que el combustible va a volver al 3.72, 3.74 y va a haber, o sea, estoy hablando de todo el combustible, siempre va a valer 3.72, 3.74, no va a haber gente vendiendo a 10, a 12, también te equivocas. Si tú crees que los precios que has visto cómo han subido de manera drástica, especialmente en los últimos 4 meses, si crees que esos precios van a volver a algún momento a bajar hasta donde estaban hace 2 años atrás, no va a suceder. Entonces hay que prepararse para eso. Hay que prepararse. Y el dolor que se vaya a sentir en los próximos meses, más todo el próximo año, va a ser parte de la solución. Así es. Así es como funciona la economía. Hay que ajustarse los cinturones, se dice. Pero ese ajuste de cinturones tiene que empezar con el gobierno. Él es el que se tiene que ajustar los cinturones y no pasar todo el ajuste sobre el hombro de los bolivianos. Entonces eso creo que es muy importante. Yo voy a estar, por supuesto, trabajando todos los días con nuestro equipo, revisando las medidas económicas, criticando constructivamente lo que está mal, haciendo sugerencias y por supuesto aplaudiendo las medidas liberales que tomen. En su programa han incluido algunas de las medidas que nosotros mismos hemos propuesto. Así que vamos a estar muy atentos. Yo sé que muchos, además, he estado leyendo en las redes sociales que Jaime Lumba va a aceptar una pega, que ha hecho todo esto por pegas. No, eso no es verdad. Me han ofrecido muchísimas cosas, les diré, pero he rechazado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque creo firmemente que este gobierno que viene es un gobierno de 5 años de transición. ¿Transición a qué? Transición al cambio profundo, estructural, que es necesario para cambiar el rumbo de Bolivia por los próximos 200 años. No podemos seguir con lo mismo. Fíjense, la economía, el país,
todas las políticas de Estado, digamos que éramos como un avión volando a 30.000 pies. Todo lo que ha hecho el masismo ha hecho que caiga el nivel, la altura de ese avión a debajo de los 10.000 pies. Este gobierno lo que va a hacer, y esperemos que lo logre, es reponer el vuelo a los 30.000 pies. Pero vamos a volver donde algún momento estábamos en el pasado. Nosotros lo que proponemos es volar mucho más alto, salirnos de la órbita normal, llegar a un país donde las decisiones ya sean individuales, libre comercio, propiedad privada como el elemento fundamental de la economía, apertura de mercados, eliminación drástica de impuestos, figurativamente dinamitar esa aduana nacional y por primera vez establecer que el Estado trabaja para nosotros. Reducción drástica, importante, de ese tamaño de este Estado que es tan grande. Eliminación del Estado empresario. Y por supuesto haciendo de todos los bolivianos propietarios. Dueños verdaderamente de sus cosas. Reformas constitucionales de fondo. Eliminación de artículos como 320, 321 y una docena de artículos que ponen en peligro nuestra propiedad privada y la inversión extranjera. Apertura de mercados total y absoluta que ayuden justamente a que tú, yo y nuestras familias tengamos una vida mejor. Un país de trabajadores, de emprendedores, un país abierto al comercio mundial y no cerrado como está ahora. Así que para hacer eso, nos tenemos que preparar desde ahora. Estamos trabajando en eso. Y te invito a que te unas a ese esfuerzo. Por lo tanto, si vamos a trabajar en eso y yo voy a trabajar con ustedes, pues no puedo aceptar ningún cargo público. Además, yo no puedo ser parte de este sistema, ¿no? Es el sistema que nos ha proscrito, es el sistema que hace que Bolivia no cambie profundamente. Ese sistema prebendal, ese sistema amañado de politiquería barata, esa combinación entre el oficialismo, las instituciones del Estado y la oposición funcional, porque dentro de la oposición, ¿no?, para que sepan, hay muchos que trabajan con el gobierno, coordinan con el Estado para limitar ciertas cosas, para proteger sus intereses, para mantener sus privilegios. Les diré que hay politiqueros que no aparecen en nada, hace años no están en función pública, pero siguen manteniendo alguna cuotita de poder en algún lado. Es parte de estas estructuras. Han hecho, por el otro lado, posible de que en el mismo proceso electoral se reencaminen las cosas como ellos han querido. Y bueno, ahí está el resultado, hemos llegado hasta donde estamos. Hay que, por supuesto, empezar a trabajar en lo que uno pueda desde donde está, pero nunca traicionando los principios. En mi caso, nunca yendo contra las ideas de la libertad. Por eso yo creo que si yo voy a participar de este gobierno o de cualquier gobierno, simplemente estaría traicionando esos principios, porque uno de los temas básicos y las metas básicas que tenemos que tener los liberales es que hay que desmontar este sistema. Pues no podemos ser parte de él. Así que, queridos amigos, tengan la seguridad que no voy a meterme a trabajar en este gobierno, porque significaría que todo este esfuerzo lo he hecho también por beneficio personal. Y no es así. Así que, queridos amigos,
trabajemos, vamos adelante. No hay que rendirse, más que nunca, tenemos que unirnos por las ideas de la libertad. Así que muy buenos días, muchísimas gracias.